Bueno, vamos a empezar a trabajar con SolidWorks en, en el módulo de pieza para empezar a reconocer cómo se trabaja con el programa. ¿Listo? Yo en Territorium les acabé de subir un manual, un documento donde quedó. Pero ella no me deja venir. ¿Dónde está esto? ¿No lo pusiste en evidencias? Lo puse en... No, lo puse en material de apoyo, pero no lo veo. ¿Qué vas a ver? Un documento, pero porque no aparece aquí. Listo, miren que aquí en la carpeta del curso hay una carpeta que se llama fases del proyecto y fase de planeación, que es la fase en la que ustedes están en este momento. Y ahí van a encontrar las dos carpetas de lo que hemos hecho. El software vectorial es todo lo que hemos visto de AutoCAD, ¿no es cierto? Ahí están las diferentes eh, ejercicios. Y en software paramétrico está lo del SolidWorks. Este manual es un poquito extenso, pero tiene los conceptos generales de cómo funciona el programa. No recuerdo en qué versión está hecho este manual, pero digamos que la ventaja con SolidWorks es que no ha cambiado tanto, con las versiones no ha cambiado tanto la manera como se utiliza. Han cambiado de pronto algunos comandos, los han actualizado o los han mejorado, pero el principio de uso es básicamente el mismo. Siempre para trabajar con SolidWorks se requiere de un croquis o un boceto, lo que se conoce como un boceto, que es básicamente una figura geométrica hecha con líneas, curvas, círculos, tal cual como lo hacíamos en AutoCAD. La diferencia es que en SolidWorks yo puedo ajustar los parámetros de ese croquis con la ayuda de estas cotas o de esas dimensiones. Eso es lo que lo hace diferente de AutoCAD, ¿sí? La ventaja con SolidWorks es que es un programa paramétrico, mientras que AutoCAD es un programa vectorial, ¿sí? Vectorial, ¿por qué? Porque todo hay que hacerlo a punta de coordenadas, ¿no es cierto? Ángulos, longitudes. En SolidWorks ya no vamos a necesitar eso. Simplemente vamos a dibujar la geometría de la figura y con la ayuda de esas cotas vamos a definir cómo va a quedar finalmente el objeto. Eso quiere decir que vamos a poder editar el croquis dándole doble clic a las cotas. La primera actividad que yo le subí tiene que ver con el modelado de pieza, pero antes de hacer esa actividad vamos a hacer hoy un ejercicio de dibujo de croquis para que ustedes se familiaricen bien con el programa. Entonces, si observamos el manual, miren que nos presenta este primer ejercicio, ¿no es cierto? Es un croquis básico y observen que al igual que en AutoCAD tenemos un punto de origen, ¿no es cierto? Un punto de origen, tenemos unos planos de trabajo y tenemos unas unidades de medida. En este programa, las unidades de trabajo las debemos definir en el momento en que vamos a iniciar a hacer una pieza o cualquier documento. Miremos todas las ventajas que tiene el programa. Miren que a partir de un modelo, de una pieza, yo puedo generar múltiples variaciones de esa pieza. Y eso es lo que lo hace también potente en términos de lo paramétrico. ¿Sí? El hecho de que sea paramétrico quiere decir que a partir de un mismo diseño yo puedo tener dos referencias o dos modelos diferentes de una misma pieza. ¿Cuáles son los parámetros en este caso, en esta pieza? Las alturas de estos cuerpos rectangulares, ¿cierto?
En uno la altura tiene 50, en el otro tiene 100, pero la forma o la base del objeto es la misma, es un cuadrado, lo único que cambia es que la altura, el espesor. Con ese sólido yo puedo tener varios elementos, puedo tener un ensamble, es decir, puedo tener un conjunto de varias piezas y puedo después generar planos de esas piezas, ¿sí? Que es otra de las ventajas de SolidWorks, que yo puedo hacer rápidamente un plano técnico, un plano mecánico o un plano de fabricación a partir de una pieza o de un ensamble. Pero miren que siempre hay que partir por eso, hay que hacer el croquis y para construir el croquis hay que saber cómo es la figura, cuál es la geometría de lo que yo quiero hacer, cuál es la forma principal, si tiene líneas, si tiene círculos, y luego a ese croquis le aplico una operación para darle volumen. ¿Sí? Las operaciones pueden ser de tipo extrusión, es decir, un volumen perpendicular al plano donde está dibujado el croquis, o puede ser una extrusión por revolución. Vamos acá a ver si hay algún ejemplo. Bueno, aquí no hay ejemplos de revoluciones. Esa primera práctica es de una pieza por extrusión. Pero, por ejemplo, esta pieza es una extrusión por revolución. Se parte por dibujar la sección de la figura, la sección es la mitad de lo que sería el perfil o la silueta de la figura, y luego con una operación que se llama extrusión por revolución se genera el sólido. Entonces miren que son dos formas diferentes de construir las piezas, por extrusión normal, extrusión saliente o por revolución. Pero en ambos casos hay que tener ¿qué? El croquis. En SolidWorks se llama croquis, en otros programas se llaman bocetos, digamos que eso varía en cada programa, pero es básicamente lo mismo. Hay que tener el dibujo en dos dimensiones de la figura o de la forma geométrica que tiene nuestro objeto, nuestra pieza a modelar. Entonces miremos en el programa cómo se trabaja. Cuando se abre por primera vez SolidWorks, él siempre va a mostrar esta ventana de bienvenida donde aparecen los documentos recientes, ¿no es cierto? Las carpetas recientes o también novedades. Yo estoy grabando acá la pantalla, compañeros. Sí, yo lo estoy grabando, entonces yo les comparto el video ahora. ¿Listo? Sí, porque eso sí, ese ejercicio sí hay que hacerlo sí o sí aquí en clase, porque el SolidWorks está en los computadores de acá, del seno. Bueno, ¿qué podemos trabajar acá? Miren que podemos hacer piezas, ensamble o dibujos. Cada uno de estos iconos es un ambiente de trabajo diferente. Cuando hablo de ambiente de trabajo me refiero a la interfaz del programa. Si la interfaz son los iconos, veámoslo por acá, la distribución de los comandos. Bueno, aquí no hay una imagen de interfaz. Eh, la distribución de las funciones. Entonces, cada uno de estos ambientes de trabajo tiene una interfaz diferente. ¿Por qué? Porque es diferente hacer una pieza, a un ensamble, a un dibujo. Los ensambles, ¿qué son? Los ensambles son conjuntos de piezas. Por ejemplo, acá, vamos a mirar este proyecto. Aquí estoy trabajando en el módulo de dibujo, ¿cierto? Y en este módulo es donde yo genero vistas ortogonales, vistas técnicas o vistas isométricas de un objeto. Pero miren que aquí, ¿qué hay? Aquí hay un ensamble de varias piezas. En cualquiera de los tres espacios de trabajo siempre les va a mostrar esta ventana al lado izquierdo, que es lo que se conoce como la
el árbol de operaciones del programa. El árbol de operaciones es la secuencia de operaciones, valga la redundancia, que yo he ido realizando cuando voy haciendo mi dibujo, o mi pieza, o mi ensamble. Entonces, en este caso me muestra las vistas que yo tengo acá en el plano, y dentro de cada vista, miren que hay un archivo de ensamble. Si ven que acá hay unas pestañitas, hay unas flechitas que se despliegan. Entonces, cada vez que vean una flechita de estas, quiere decir que hay algo dentro de esa carpeta, por así decirlo. Y aquí está el ensamble. Si le damos clic derecho, le damos a abrir ensamblaje, miren que aquí estoy trabajando ya en otro ambiente. Observen que estos iconos y estas cintas de comandos, cada una de estas pestañas que estoy señalando acá, es lo que se conoce como una cinta de comandos o una barra de comandos. Varía dependiendo de lo que contenga, ¿no es cierto? Entonces, aquí son comandos de ensamblaje, y en el otro ambiente de trabajo, en este, miren que son diferentes: dibujo, anotación, croquis, ¿sí? Entonces, cada espacio de trabajo tiene un ambiente diferente. Yo puedo tener varias cosas abiertas en el programa y puedo intercambiar de ventanas yéndome aquí a la barra principal. Llevo el cursor a la parte de arriba. Aquí les debe mostrar este menú principal, y aquí en ventana aparecen los documentos que yo tengo abiertos. Yo puedo tener varias piezas abiertas, varios ensambles o varios dibujos. Y con Control Tab, con la combinación de Control más Tab, yo puedo mirar acá qué es lo que tengo abierto, previsualizar y seleccionarlo. Entonces, este ensamble, ¿qué contiene? Contiene una, dos, tres, cuatro, cinco piezas diferentes. Estos tornillos y estas tuercas, por ejemplo, este tornillo y estas tuercas, son componentes estándar que tiene ya el programa y yo no tengo que diseñarlas, simplemente las traigo desde una librería y las incorporo en mi diseño. Pero estas otras piezas sí son piezas que tuvieron que ser diseñadas desde cero. Entonces, puedo abrir esta pieza y miren que aquí ya estoy en un ambiente de trabajo diferente porque estoy en el módulo de pieza. En el módulo de pieza que tengo operaciones, tengo croquis y tengo otras funciones relacionadas con el diseño de piezas. Y nuevamente tiene el árbol de operaciones de la pieza, y las operaciones van quedando en el orden en el que yo las voy creando, ¿sí? Si lo primero que hice, ¿qué fue? Lo primero que hice fue este croquis, y a este croquis le apliqué una operación de revolución. Luego, ¿qué hice? Luego hice este croquis de acá y le apliqué una operación de extrusión saliente. ¿Sí? Miren que son diferentes las dos operaciones. Una es por revolución y queda una forma cilíndrica, ¿la ven? Y la otra es saliente y queda una forma como, como recta, ¿cierto? Luego hice un corte para esta parte de abajo, mirenlo acá. Aquí lo que estoy haciendo es manipulando la barra de operaciones con clic sostenido. Cojo esta barrita y la voy moviendo en el punto donde yo lo quiera observar. Luego hice este corte para esta perforación. Luego hice este redondeo. Entonces yo aquí en cualquier momento yo puedo seleccionar una operación y editarla. Le doy clic derecho y la edito, y puedo cambiar este valor. Cada operación, cuando edito una operación, al lado izquierdo aparecen las propiedades de esa operación, y en este caso yo le puedo decir que este redondeo me lo haga de 5 milímetros, por ejemplo.